Administrador del sistema de agua potable aquí en Huajuapan de León. Cuéntanos cómo se está realizando la obra del cual se ha anunciado mucho por parte del presidente municipal, y es una obra pues de una de las más importantes que se tienen aquí en el municipio. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Sí, comentarte que se trata de la rehabilitación, como estás viendo, de la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Comentarte que efectivamente es una gestión de prácticamente 4 años, y con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum en el 2025, pues tuvimos la fortuna de que el presidente le solicitara la obra y esto se aceleró. Esta obra inició en noviembre del 2025 y prácticamente va a un avance del 40% y esperan concluir en noviembre de este año. El objetivo es llevar el agua tratada, de cumplir con la norma 001 Semarnat 1996 a cumplir con la norma 2021, que prácticamente de lo que se trata es el agua tratada salga en mejores condiciones, sin color ni olor y mucho menos sólidos. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, pues se trata de respetar gran parte del proceso actual, pero mejorarlo. En la parte de la planta tenemos un cárcamo de llegada donde se va a mecanizar, eficientar el tema del retiro de basura. De ahí subirá el agua a esto que está a mis espaldas, que es un Rafa. Este reactor anaerobio va a tener el agua por mayor tiempo para retirar sólidos. Posterior va a pasar a los actuales filtros que se van a rehabilitar. Como podrás ver, está el retiro ahorita de la piedra de uno de los filtros para poder ver sus condiciones, y se rehabilitará seguramente con un material plástico que permita la mayor adherencia de las bacterias. Posterior va a bajar a la parte del tanque de contactos. Actualmente utilizamos gas cloro como desinfectante. La idea es ya retirar el desinfectante y pasará el agua por lo que es un humedal, que es parte de las propuestas actuales de la Conagua, el que con medios naturales el agua se puede limpiar, y va a ayudar a que los costos de operación de la planta bajen al evitar el uso del desinfectante. Después del humedal pasará a un lago, que la idea es que tenga vida este lago, porque es la mejor prueba de que el agua cumple con las normas, con la calidad, y de este lago los excedentes ya podrán ir a un cuerpo de agua federal, que en este caso, de acuerdo a la concesión, que en este caso es el río Mixteco. Complementario a esto, fue muy insistente la presidenta Claudia Sheinbaum en la modificación del proyecto para que se le agregue una parte de educación, es decir, la planta, una vez concluida la obra, se va a abrir al público porque trae una parte para que las familias disfruten, una especie de cancha de usos múltiples, un área recreativa donde puedan entrar las personas, conocer los procesos del agua, disfrutar la planta. Además se le agregará una parte de paneles solares para la autogeneración. Ella lo decía en una mañanera, que la mayoría de las plantas en México terminan abandonadas por los altos costos de operación, y esto tiene que ver principalmente con la energía eléctrica. Entonces esta planta ya contará con paneles solares. De acuerdo a las normas no podemos autogenerar el 100%, pero sí andará sobre el 60-70% de la autogeneración de energía. En conjunto, esta importante obra de rehabilitación, que se lleva prácticamente un año, su proceso es mejorar el proceso biológico para cumplir con la norma 2021, y insistir mucho en esta parte de que la planta, el objetivo es que se abra a la sociedad, a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo que no se conoce, pues no se ama, no se cuida. Y en esta parte de los procesos del agua tratada, muchas veces se confunde o se piensa, no es que es apestosa, no es que no sirve. Precisamente este tipo de proyectos lo que buscan es que la gente conozca cómo se hace el proceso y que el agua puede utilizarse ya para fines agrícolas principalmente. Huajuapan tiene uno de los pocos sistemas, como los casi no hay en Latinoamérica, donde prácticamente tomamos el agua de la presa de Yosocuta, la traemos a la planta potabilizadora, que te invito un día también a recorrerla y conocer los procesos de la planta potabilizadora. Llega hasta sus hogares en la distribución que se hace, y después a través de una red de colectores y subcolectores la traemos a esta planta, las descargas de aguas residuales, para tratarlas.
una vez tratada se vuelve a depositar en un cuerpo de agua, en este caso el río Mixteco. Entonces se vuelve un ciclo. Por eso es que cuando se le explicó a la presidenta Claudia, ella es ambientalista, entendió la importancia de que esta planta es vital para poder cumplir con la calidad del agua que le llega a los oaxaqueños. Pero sobre todo es una planta de que su construcción ya son de 40 años, entonces era importante esta cirugía mayor porque las normas hoy han cambiado. Esta norma 2021, insisto, tiene como objetivo, ahorita que recorras en las imágenes vas a ver que estamos cumpliendo con una norma donde el agua sí es tratada, pero aún sale con color. Aún puede tener estas presencias que la gente es lo que dice, ¿por qué si está tratada? Bueno, con estas modificaciones, esta rehabilitación, la planta deja de tener ese color, el agua tratada, y la idea es el reuso. La tendencia en México, como en muchos otros países, es el reuso del agua. Un primer uso es para el hogar y en un segundo uso la podemos usar para uso agrícola, para infiltrarla, muchas otras cosas. En esta primera etapa del proyecto es la rehabilitación de la planta y buscaremos con el presidente las gestiones necesarias para que se canalice y beneficie al sector de los campesinos, porque estamos hablando, Alvarito, de que nosotros traemos prácticamente caudales sobre 40-60 metros cúbicos por segundo, litros por segundo, perdón, de 40-60 litros por segundo. Lo que tratamos en horarios picos pueden llegar a 100-120. La obra que se está interviniendo es para tratar 150 litros por segundo. Entonces ese es el caudal que podemos ofrecer para el sector agrícola. Imagínate esa capacidad de agua, tendríamos una gran superficie de siembra, sobre todo cítricos, esa es la idea, hacia la parte de Yosocuta, para que lo que antes era un problema se vuelva un beneficio incluso económico para los pobladores de estas agencias de Santa María y de Yosocuta. Entonces es un gran proyecto, es el inicio prácticamente, es una inversión a cargo de la Conagua, la contratación de las empresas, son 2 empresas, el proyecto se divide en una primera parte, prácticamente 45 millones de pesos en lo que es la obra física de lo que ves, y otra parte en otra empresa que es la supervisión, la inspección, por casi 4 millones de pesos. Insisto, es una obra a cargo de la Conagua, tú podrás ver que hay mucha letreros, mucha señalética por parte de ellos porque están interviniendo la planta. Los resultados pues los veremos prácticamente hacia finales del año, donde además esperamos la presencia de la presidenta para inaugurar esta planta, porque va a ser la primera en el estado de Oaxaca y la primera planta a nivel nacional que salió. Ella está muy interesada en el saneamiento de la cuenca del río Atoyac, pero esta es la primera planta que salió de ese proyecto de inversión de saneamiento y se vino al río Mixteco. Entonces muy contentos, esperando se cumplan los objetivos, Álvaro, y sobre todo darle a Huajuapan pues una obra que garantice la calidad de vida de todos los oaxaqueños. Esta planta, te digo, tiene prácticamente 40 años, fue construida más o menos con el gobernador Eladio Ramírez López, el presidente Carlos Salinas de Gortari la inauguró y cumplía con la norma 1996. Hoy en día es necesario, ya se exige a partir de este año la norma 2021. ¿Cuántos años va a estar vigente esta norma? Pues nada más date cuenta, prácticamente 30 años tardó para modificar una norma. Entonces los trabajos deben de pensarse con ese objetivo de que por 30 años va a operar de acuerdo a esta nueva norma la planta. ¿Cómo las familias podemos abonar, podemos ayudar para darle mayor vida a esta planta? Fíjate que una parte, qué buena pregunta. Normalmente la gente no valora ni se acuerda del agua. ¿Te acuerdas del agua cuando le abres a la llave y no cae? Eso así funciona. Es un servicio, pero finalmente no lo valoras como otros, como el internet, la energía eléctrica, que incluso son más costosos. El agua no, el agua hasta que no abres la llave y no sale, no la valoras. Pero el drenaje es peor. El drenaje, hasta que tú le bajas a tu sanitario y se tapa, es cuando te acuerdas que existe un servicio de drenaje. ¿Qué es lo que nos hace mucho daño en la planta? Ahorita que hagas tu recorrido lo vas a ver, la basura.
los residuos de la población que vierten de manera intencional o por accidente al drenaje. Esto causa mucho daño. Te quiero decir que de las principales cosas que se extraen el personal en las rejillas de limpieza es ropa, Alvarito, que es un desecho muy complicado porque la ropa no se deshace. Entonces esto al venir dentro de los drenajes causa mucho daño y al llegar a la planta, pues obvio, causa daños en los equipos, en los motores, en los procesos que se implementan. Entonces es una planta que está diseñada para el tratamiento de aguas residuales de una zona urbana. No estamos tratando desechos industriales, no podemos tratar desechos de ese tipo. Cuando se vierte, por ejemplo, aceite al alcantarillado, también nos hace mucho daño. Todo lo que es la parte de las gasolinas, los combustibles, todos estos desechos peligrosos que tienen otro tratamiento, no tienen por qué ir al drenaje. Entonces, esta parte creo que la población nos ayudaría mucho a concientizar el cuidado, la atención del agua, pero que existe otro servicio que se llama alcantarillado y que es igual o más importante, porque hoy en día pues la modernidad nos exige tener todos estos sistemas al 100%. Por ello es muy importante esta parte de que la planta, una vez concluida esta rehabilitación, el objetivo es abrirla al público para que entiendan estos procesos. Mucha gente pasa por la calle, por el camino a San Pedro y no sabe que existe la planta, menos conoce sus procesos. Entonces creo que va a tener mucha importancia para Huojopan el que la planta se abra al público. Son ya prácticamente 40 años operando y hay mucha gente que hoy en día, Alvarito, en Huojopan no sabe que existe. Entonces es muy importante esta parte de que la gente se concientice, pero viéndolo, entrando y explicándole cómo funcionan los procesos. Entonces, dos tareas importantes en las que se tiene que trabajar: concientización para ayudar desde casa y para que el agua que llega a esta planta tratadora de aguas negras pues de alguna manera le demos mayor vida. Y el otro punto es concientizar en el uso del agua. También traes el tema de la presa de Yosocuta, que también no se conoce mucho ese proceso. Sí, esta planta es la conclusión de un proyecto de 4 años que caminamos junto con el presidente Luis de León. Pero aunado a esto vienen otras cosas. Por ejemplo, este año se tiene que concluir el diseño e iniciar la construcción de una planta de tratamiento, pero del rastro municipal, que está aquí enfrente de nosotros, porque es muy diferente el tratamiento del agua con residuos cárnicos, con sangre, a lo que nosotros hacemos aquí. Erróneamente por muchos años se confundió y se trataban algunas descargas del rastro, que ahora ya no va a ser posible por los procesos que se van a mejorar aquí. Entonces el rastro tendrá su propia planta. Entonces, ¿qué va a pasar? Decías con la presa de Yosocuta. Como tal la presa, el diseño, la mejor recomendación que hace la propia Conagua, el IMTA, es el manejo de la cuenca, o sea, río arriba. Se tiene que trabajar con los municipios, con las agencias, en dejar de utilizar algunos productos como fertilizantes químicos, y si se utilizan, hacerlo con mucha responsabilidad para que los desperdicios, la basura, los envases no sean vertidos a ríos, a barrancas, porque tienen como destino final la presa. Trabajar muy duro, prácticamente en la red de colectores y subcolectores de la ciudad estamos a un 90%. Por ahí viene ya el subcolector, esperamos en los próximos días iniciar, que se gestionó con el gobierno del estado, que el propio gobernador hizo el compromiso. Es este subcolector de la calle de Cuauhtémoc a la calle de Fuertes, que te invito, Alvarito, es muy interesante ir y verlo cómo está el funcionamiento, porque ahí hay una pequeña obra que evita que llegue al río, pero con esto se evita la contaminación, pero es necesario rehabilitar este subcolector por ese mal olor que presenta, sobre todo en esta temporada de calor, el centro de la ciudad. Entonces, este manejo de la cuenca tiene que ser integral, desde el tema de los campesinos, de los agricultores, el tema de los pescadores, porque también debe haber un orden en la pesca, y el tema del urbano, el tema del tratamiento de las aguas, de las descargas. Entonces, ¿qué es lo que sigue por delante en la presa? Se hizo un maravilloso trabajo, muchas gracias a estas casi 10,000 personas que participaron por 30 días en la extracción de este lirio acuático, que es una planta invasora, que no es de Huojopan, fue traída en el 2021, pero que de no haberlo atendido de manera urgente hubiera crecido de tal manera que no se lograra controlar.
Hoy en día está eliminado al 90-95%. La maquinaria y personal del ayuntamiento continúan con esas labores de mantenimiento, porque también hay que entender, ese lirio no se va a eliminar, va a seguir existiendo, porque la planta como tal, su problema es que se propaga muy rápido, pero la planta como tal ayuda a controlar otras cosas como la cianobacteria, como algunas algas. Entonces, con ese objetivo pensamos, fue introducida en el 2021, pero finalmente lo que hay que hacer es controlarla, aprender a vivir con ella. Pero va a ser muy importante el manejo de la cuenca para que la planta pueda entrar en una fase de control. No se va a eliminar, pero ahí se va a mantener controlada y pudiendo tener los beneficios que tiene en la presa. Entonces es una parte integral, como bien decías, es una parte que a lo mejor la gente no conocía, nos hacía falta esta parte de la difusión, pero hoy con tu apoyo pues lo estamos logrando para que la gente conozca, y esperamos hacia finales de este año quede concluida la obra y con la inauguración pueda la gente ya entrar, conocer esta planta y empezar un proceso de concientización en la práctica. Pues que en esta época de calor, que afortunadamente hay algunas lluvias eventuales, esporádicas, no nos confiemos, hay que cuidar mucho el agua. El agua es un recurso que, insisto, no se valora, pero hace mucha falta. En la sequía del 2023-24 aprendimos que aunque tengas el dinero, el recurso, cuando no hay agua, no hay cómo la adquieras. Huajuapan tenemos un sistema bastante interesante, complejo, pero hay ciudades, por ejemplo la propia Oaxaca capital, que reciben el agua tandeada cada 45 días. Entonces no valoramos los recursos hasta que no se tienen. Entonces tener ese cuidado en especial en esta temporada de calor.